Es un gran reto para cada domingo el poder dirigirnos hacia ustedes. Yo sé que a través de estos canales digitales, en muchas partes nos ven. Y quiera Dios que a través de estos mensajes muchas personas sean tocadas. Muchas personas en realidad puedan ser advertidas. Muchas personas puedan ser colocadas en realidad en el sitio perfecto que Dios quiere para cada uno de nosotros. El tema que vamos a tocar en esta tarde es un tema muy especial. Es un tema que le compete a cada uno de los padres, de los hijos, las familias, las autoridades, doctores, científicos y todo. Porque hay una enfermedad aparte de la pandemia que se está apoderando sigilosamente de los jóvenes, de los niños, de los ancianos, de los trabajadores, de los holgazanes, de los haraganes, de los profesionales, de los artesanos, de los manejadores, de los estudiantes. Y en realidad es poca o nada las cosas que se pueden hacer. Porque el hombre a través de todo esto anda buscando una solución creyendo que está en la economía, que está en elaborar reglamentos políticos para que sus ciudadanos sean mejores. Hay cosas en el hombre en realidad que nadie las puede solucionar, solo Dios. Solo Dios. Solo Dios puede solucionar. Si estabas planeando salirte para no escuchar este mensaje, yo te amonesto en el nombre del Señor que te quedes. Vamos a estar dando pautas que el ser humano puede seguir para salir de esa terrible enfermedad. Nuevamente, un saludo a todos esos amigos y hermanos. Un saludo de parte de la Iglesia Evangélica y Reformada de Joliet. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Voy a orar y yo le invito a cada uno de mis hermanos que están en sus hogares que por favor intercedan por mí. Yo no quiero ser en realidad el portador de malas noticias. Yo quiero ser el portador de la palabra de Dios. No importa cómo sea. Si es una palabra dura, si es una palabra suave, si es una palabra alentadora o si es una palabra que enjuicia, no sé. Sea Dios glorificado en todo lo que hagamos. Y eso es lo que yo quiero. Y eso es lo que yo quiero seguir haciendo por el resto de mi vida. Adorar a Dios. Bendecir su nombre. No aceptar en realidad ningún soborno para posponer la palabra de Dios. Que sea en mí la palabra de Dios que guíe mi vida entera. Oremos. Padre de la gloria, te adoro y te bendigo en esta tarde. Dios, es un reto el poderme dirigir a tu pueblo, Señor.
Ese pueblo que quizás ahorita en este momento está ávido de escuchar una palabra de aliento en medio de todo este caos mundial, en medio de la pandemia, en medio, oh Dios mío, de tantas manifestaciones y de tanta violencia de un lado, de otro lado. Padre, envíanos palabra en esta tarde, palabra de aliento, oh Dios, palabra que vivifique nuestro espíritu, Padre, que hable profundamente el idioma de nuestra alma y pueda, oh Dios mío, saturar de amor nuestra vida entera, Señor. Gracias. Yo oro en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Decimos todos amén y amén. La depresión en realidad ha tomado ventaja hoy en día de niños, adolescentes, jóvenes, hombres trabajadores, decía, profesionales, científicos. Ha hecho en realidad del ser humano su casa. Esta enfermedad antes era conocida como melancolía, pero hay algo que mueve la depresión y hay algo que mueve la melancolía. Y hay algo que está en nuestra alma porque Dios nos la dio, que es la tristeza. La tristeza de oír malas noticias. La tristeza porque está enfermo fulano. La tristeza porque no tiene dinero. La tristeza de un lado, la tristeza de otro lado. Antes no se oía mencionar la palabra depresión. Se le llamaba melancolía. Y hoy en día los médicos, los psicólogos tratan de ocultar que hay un vacío en el ser humano que no se puede llenar con palabras de cualquier académico. No se puede llenar con consejo humano. Se trata del espíritu del hombre. Y quizás no voy a narrar todo lo que Dios hizo, pero sí quisiera que usted, amado hermano, amado amigo, fuera su mente en el momento en que Dios creó al hombre y lo hizo del barro y lo formó, y dice la escritura que le infundió su espíritu, aliento de vida. Y en ese espíritu había libertad. En ese espíritu que fue dado al ser humano había una libertad de todo. No habían sobornos, no había injusticia, no había desobediencia, no había rebeldía, no había nada de eso. En eso se le daba la vida al ser humano. Creó el hombre a Dios libre. Pero hoy en día el hombre es encarcelado y maniatado por palabras burdas de hombres académicos. Después del pecado del hombre vino la desgracia. Y el hombre fue maniatado. Y muchas veces engañados por esta mal llamada depresión. Decía al principio de que la depresión era llamada melancolía. Y melancolía es una tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de causas quizás físicas o morales, que hace de quien la padece que no le encuentre gusto
a la vida. ¡Ja! Yo he escuchado, pero ya no quiero vivir. Una cosa es que diga, Señor, ya me quiero ir contigo. Y una cosa es que decir, ya no quiero vivir. No le encuentras gusto a la vida. Y por ahí también se han inventado que todo esto de la depresión, después de la depresión viene el que, bueno, es que este muchacho o esta muchacha o este señor hay una enfermedad que no me acuerdo ahorita cómo se llama, es Apolo, no me acuerdo cómo le llaman. Gracias. Bipolar. Esa es otra frase inventada. Dicen de personas que escarban en la mente del ser humano. Cuando Dios le dio el aliento al hombre, sopló un aliento del espíritu libre. Es una tristeza profunda sobre el hombre. Quisiera hacer unas preguntas, dejarlas en el aire. Y que cuando estés en tu casa te puedas tropezar con estas preguntas. Y poder analizar tu vida. Y la primera pregunta sería que quedara en el aire. Y que dijera, ¿has tenido alguna vez depresión? ¿Alguna vez has estado tan preocupado y perplejo, lleno de dudas? Incierto, irresoluto, confuso, que has pasado la noche sin dormir. Que esa pregunta en tu hogar esté ahí en el aire. Y que cada vez que te levantes o hagas algo, te puedas tropezar con esa pregunta. ¿Alguna vez has estado tan preocupado, tan preocupada, perplejo, perpleja, que no has podido dormir? ¿Te sientes tan bajo y molesto que nadie te pueda consolar? Quisiera que esas preguntas estuvieran en el aire, flotando en tu casa. Pastor, ¿de qué está hablando? Espérate. Escucha. Atiende. Espérate. Quiero que tu espíritu de hombre o de mujer pueda ver todo este panorama para que rebusquemos en la Biblia qué es lo que habla acerca de esto. ¿Te sientes tan bajo y molesto o molesta que nadie puede consolarte? Usamos muchas veces esta frase cuando se te acerca el amigo o la amiga. Y usamos esta frase, ya viene este con su rollo. Es cierto. Sí, traemos un rollo, pero ese rollo habla de la palabra de Dios. ¿Te sientes tan bajo? Otra pregunta. Que tienes deseos de rendirte, sintiendo que tu vida es un fracaso total. Muchas personas quizás se sientan así porque tienen alguna incapacidad física. Pero hoy en día, pues ni eso. Yo he visto, yo tengo mis dos manos
Y poco a poco voy perdiendo agilidad para tocarla. Pero he visto hombres sin manos, nada, ni tan siquiera nada, tocando la guitarra con los pies. Él podría estar en una situación profunda de depresión, mas sin embargo se han abierto camino y han triunfado en la vida. He visto predicadores sin piernas, sin brazos, predicando con motivos suficientes para no rendirse ante ninguna dificultad. Estoy hablando, sorpréndete. Estoy hablando de cristianos. Dejemos las personas que no tienen a Cristo. Pero estoy hablando de cristianos diagnosticados con depresión, con una profunda tristeza. ¿Cómo el amor de Cristo puede producir tristeza? Al borde de llevar a esa persona a una enfermedad, a una cama y muchas veces al cementerio. Es increíble. El enemigo ha tomado un control. Y es necesario que veamos lo que el Señor dice. No dejes que tu angustia se convierta en desesperación. Ese es mi consejo hoy. No dejes que la angustia se convierta en desesperación. Cuando eso llega a tu vida, te amarra. No puedes dar paso. No puedes hacer nada. Te paraliza. Y es que el enemigo ha tratado por los últimos tiempos de jugar con la mente del cristiano. No dejes que tu angustia se convierta en desesperación. Vamos a leer Salmo capítulo 77. Lo voy a leer rápidamente y después voy a tocar ciertos versículos para poder hablar acerca de un hombre que estuvo en una situación tuya o quizá peor. Salmos 7:7, del 1 en adelante. Dice la Escritura, Salmos 77, gloria a Dios, verso 1 en adelante. Dice la Escritura, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba en mi espíritu. No me dejaba pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Verso 7. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades?
Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordé de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio con los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tus truenos estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por manos de Moisés y Aarón. Este salmo lo vamos a analizar profundamente, porque no es posible que hayan hermanos pastores, hermanos evangelistas, ancianos, diáconos, diaconisas, que han sucumbido ante la depresión, ante la tristeza, ante la melancolía. Es increíble cómo recibir llamadas de hermanos que un tiempo fueron hermanos muy lúcidos y ahora están agotando sus fuerzas porque ha llegado la depresión a su vida. Déjeme decirle, yo quiero que usted analice este salmo. Asaf fue el escritor de este salmo. Y todo lo que vemos está en el verbo pretérito. Por eso se sabe y se conoce que él escribió esto después de lo que había pasado. Asaf, un hombre de la tribu de los levitas, era un hombre de Dios. Usted lo puede ver, escribió como 11 salmos y fue director de la alabanza, tocaba címbalos. Era un hombre muy conocido por el rey David. No me quiero detener en eso. Me quiero detener en quién era él, cómo él ministraba, cómo él cantaba en los atrios del tabernáculo, cómo él en el santuario dirigía las alabanzas. Pero aparte de eso, Asaf era vidente, tenía una relación con su Dios. Dios se manifestaba a este hombre de una manera tremenda que era evidente. Lo vamos a probar. Quisiera probar muchas cosas de él, hablar mucho de él, del ministerio de él, pero no quiero. Yo quiero ver cómo él en un momento dado llegó a Salmo 77 y empezó a escribir una experiencia tremenda. El libro de Salmos es considerado el himnario de los judíos. No todos los salmos son himnos, pero un montón de ellos lo son. Quiero que vayamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas en el Antiguo Testamento. En el capítulo 29. Y el verso 30. Gloria sea al Cordero. Espéreme ahí y déme un momento.
Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 30. Dice la escritura: entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Dios con las palabras de David y ¿qué? Y de Asaf, ¿qué? El vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron a Asaf. Era un adorador de Dios. Asaf era un gran músico, era un gran director. Y además era vidente. Pastor, una persona cristiana puede entrar en un periodo de depresión. Sí. La respuesta es sí. Entonces a usted le podría dar, la respuesta es sí. Pero no es que te dé. La cuestión es cómo te vas a levantar de ahí. Dios ha equipado a nosotros y nos ha dado la herramienta para que salgamos de ahí. La oración. Volvamos a Salmo 77 y analicemos ciertos versos. Con mi voz clamé a Dios. Era una oración melancólica. Con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. Muchas veces creemos que las palabras al inicio son palabras que van dirigidas en un momento de victoria, pero no, podemos empezar con un momento de guerra. Asaf, como usted y como yo, conocía la manera de cómo ser liberado de todo esto. También la pesadumbre de Asaf en un momento dado era pesadumbre melancólica, cualidad de pesado. Y en el verso 2 dice: al Señor busqué en el día de mi angustia. Es un buen arranque. Es algo bueno. Pero la angustia estaba llevando a Asaf en un momento dado a la desesperación. Y es ahí donde debe de sonar la alarma. Le decía a una persona hace poco, mientras hablábamos, decía: no, mira hermano, no dejes. Está bien que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza, pero nunca dejes que hagan nido ahí. Que vuelen, pero que no hagan nido. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Quienes tienen angustiada la mente no deben de tratar, de sorber. Esta angustia es mía, me la voy a tragar. Y una vez que la tenga fuera, la voy a maniatar. No trates de hacer eso. Tampoco trates a la angustia de, como quien dice, ahí va a pasar. No trates de menospreciar la angustia. Eso sí, puedes calmarla. ¡Ja! ¡Aleluya! Claro que sí, puedes calmarla. Cálmala. La angustia te quiere llevar y quiere arrastrarte, llevarte en realidad al terreno donde Él considera fértil para poder vencerte. Debes de calmarla por medio de la oración.
Mire lo que decía, lo que dice Salmos. Estoy en el verso 2, no me he movido, hermanos. Dice: alzaba a él mis manos de noche sin descanso. En la cama levantaba, suplicaba: Señor, llévate esta angustia, ya no puedo. La noche se hizo para descansar, pero él no hallaba descanso. Es terrible el poder querer dormir y no poder pelar los ojos. Es terrible cuando cierras los ojos y lo que ves son nubarrones alrededor de tu mente. Nunca se separa, la angustia está ahí atormentándote. No tienes el descanso que debes de tener. Alzaba a él mis manos de noche sin descanso. Era tiempo de reposar, pero él no podía reposar. Asaf, y era vidente, un gran músico, un director de alabanza, él. Y algo de lo peor que puede hacer es lo último del verso. Dice: rehusaba consuelo. Les decía al principio, cuando llega una persona que quizás es una persona que puede ayudarte con algún consejo, lo que sea, no se deja ayudar. Y llega la hermana o el hermano con palabras de consuelo. Sí, yo sé, hermano. Y mire, hermano, sí, yo sé, hermano. Y mire, hermano, sí, yo sé. Y el sí yo sé y sí yo sé, pero no lo hace. I know, pero no hace nada. He descubierto a través de mis años que esta palabra se cumple en la vida de los que aman a Dios. Que se cumple, se cumple. Yo soy testigo y soy testimonio de eso. Mi alma rehusaba consuelo. La condición llegó a ser tan mala que Asaf estaba más allá del consuelo. No podía recibir consuelo, consejo, lo que sea, no podía. ¿Por qué? ¿Por qué no podía? Porque la angustia estaba llevando a Asaf a la desesperación. Y la desesperación es prima hermana de la incredulidad. Créame que eso es cierto. Hermano, hermana, estoy desesperado, estoy desesperada. ¿Alguien ha oído esa frase? Yo sí. ¿Las has dicho tú, pastor? Seguro que sí. Pero cuando rehusas el consuelo, podrías estar enfrentándote a Dios. Cuando leí esto, me preocupé. Porque muchas veces uno menosprecia a personas que llegan con uno hablándole. Y quizás uno dentro de su corazón, ¿y desde cuándo los patos le tiran a las escopetas? Yo soy pastor. No le hace que seas pastor. Yo soy anciano. No le hace que seas anciano. No le hace. Delante de Dios, todos somos iguales. Si Dios usó un burro en el Antiguo Testamento, ¿cómo no puede usar a una persona para llevarte un consejo de aliento? Por tanto,
Cuando llegue a alguien a tratar de consolarte, recibe el consuelo de parte de Dios. Recíbelo. Verso 3. Estamos hablando de la depresión. Estamos hablando de la angustia y de la desesperación. Que no dejes que la angustia pueda arrastrarte y llevarte al terreno de la desesperación, porque eso es peligroso. Verso 3. Me acordaba de Dios, dice Asaf, en un momento dado que estaba durmiendo, acostado en su cama, se acordaba de Dios. Pero ¿de qué parte de Dios te acuerdas cuando quieres recibir un consuelo? Te acordabas de Dios. Y para recibir consuelo, ¿de qué parte te acordabas de Dios? Porque créame, amados hermanos, hay personas pesimistas. Y me acordaba de Dios. ¿De qué? Te acordabas de su justicia, de su ira, de su majestad poderosa. Y así Dios les resultaba aterrador. Peor, no podía dormir. No podías pensar en la paz, en la fortaleza que Él da, en la esperanza y la confianza. No, en la ira, en la justicia. ¿Por qué dice eso? Porque quizás en un momento dado, en la angustia, la Biblia en realidad no señala cuál fue el problema que tenía Asaf. Muchos dicen que era el problema del exilio, que lo tenía así. Otros dicen que no, que era algún problema que tenía personal. Yo no quiero entrar en detalles qué era lo que le pasaba. Yo lo que sé que ese hombre pudo salir de ahí. Y si él pudo salir de ahí, yo también puedo salir. Tú puedes salir de ahí. Me acordaba de Dios y dice, y me conmovía. Por eso decimos que no se acordaba de ese Dios perfecto, de ese Dios lleno de gozo, de paz, de benevolencia, que responde. Por eso, porque después que se acordaba de Dios, se conmovía, dice la palabra. Entonces no se acordaba de la manera que debía acordarse. Me quejaba y desmayaba en mi espíritu. Había llegado Asaf al terreno de la desesperación. Estaba a merced del enemigo. No, dice la escritura, no me dejaba. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Era triste la situación de este hombre. Verso 4. No me dejabas pegar los ojos cuando era momento de reposo, de descanso, cuando te tiras a la cama después de trabajar 8, 7 o 10 horas, qué sé yo. Y tu cuerpo físico necesita el descanso. Pero en el momento dado te levantas y no puedes pegar los ojos. Estaba él quebrantado. Y lo peor de eso, que la angustia lo había dejado mudo. No podía hablar, no hablaba. Estaba llegando y había llegado, perdón, ya a la desesperación. Yo no sé si has pasado por ese doloroso momento, el querer dormir y no poder.
Yo no sé si a ustedes le ha tocado orar por otra persona. Y usted orando por esa persona empieza a llorar. Y usted en su espíritu puede discernir si ese llanto en realidad es de arrepentimiento o ese llanto es de rebeldía o ese llanto es simple y sencillamente por estar en desacuerdo por la situación que le está pasando. Yo no sé, pero yo he podido discernir llantos de desesperación. Entendemos que somos humanos y somos limitados en muchas cosas. Somos limitados. Pero esta palabra bendita nos da a nosotros en realidad la salida de todo eso. Si nosotros consideramos la palabra de Dios como mi palabra, como su palabra, como su ayudador, como su fortaleza, su vida puede cambiar. Estaba yo quebrantado y no hablaba. La condición de este hombre era lamentable. El diagnóstico de esta persona estaba llegando a la incredulidad. Por eso me atrevo a decir que hoy en día muchos amados hermanos están pasando por situaciones de estas. Pero es necesario que sepa que se puede salir de ahí. Verso 5, dice la Escritura, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Verso 6 dice, me acordaba de mis cánticos. ¡Ah! ¿Se fija? Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón. Él se acordaba que era un adorador. Se acordaba de los cánticos que le elevaba al Señor. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón. Pero lo que sigue adelante dice, y mi espíritu inquiría. ¿Qué quiere decir inquiría? Buscaba una respuesta a sus aprehensiones. Buscaba una respuesta a sus aprehensiones. Su espíritu buscaba una respuesta en las cosas. Porque muchas veces decimos, pero ¿y por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mi familia me pasa esto? ¿Por qué a mis hijos? ¿Por qué a mi esposa? ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Nadie se puede desligar de la justicia de Dios. Absolutamente nadie. Cristianos y no cristianos. Su espíritu dice, y mi espíritu inquiría, buscaba una respuesta. Inquiría quiere decir indagar, averiguar, examinar cuidadosamente algo. Eso quiere decir inquirir. Y créame, hermano, no es malo que examine su propia vida. No es malo. No es malo decir, Señor, estoy mal. Oh Dios, a través de esta tribulación, a través de este problema, por favor, habla a mi vida. Quiero recapacitar si he hecho algo malo.
No es mal. No es mal. Empezaba a preguntar. Y hacía preguntas. Llegamos al verso 7. Y dice la Escritura: desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicios. Hay dos cosas que debe de saber el cristiano, porque hay personas que enseñan así. Nunca le digas a nadie tus dudas. Nunca. Pero Asaf, siendo un varón de Dios, empezó a presentarle sus dudas a Dios. ¿Es pecado? Dicen. No, no es pecado nada. No. Hay que revisar la batería. Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. En realidad Dios se ha ido. En realidad Dios ya no quiere nada conmigo. En realidad Dios me ha abandonado. Por lo que sea que yo haya hecho. En realidad, ¿esto es cierto? Dice la Escritura, no. Romanos capítulo 11 y verso 1. Vámonos a Romanos 11:1. La misma pregunta en el Nuevo Testamento es contestada por el apóstol Pablo a los romanos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Y quién le contesta? En ninguna manera. No, no te ha desechado. Dios no te ha desechado. Aquí cabe el texto que hablamos del domingo pasado, porque irrevocables son los dones que Dios te ha dado. ¿Quién te llamó? Si te llamó el hombre, no, a la vuelta de la esquina pierdes hasta los calcetines sin quitarte los zapatos. Seguro que sí. Pero Dios es fiel y permanece en el pacto siempre. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. No, no te ha desechado Dios. Es parte de una prueba. La angustia llegó a tu vida. No dejes que llegues a la desesperación. Confía en el Señor y Él hará, dice la Escritura. No cuestiones y por qué a mí. No, no cuestiones a Dios en ese sentido. Asaf está diciendo: desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicios. Confesando las dudas cuando estemos perplejos. Confiésale al Señor tus dudas. Con humildad. Con humildad. Tus dudas personales. En humildad. ¿Qué quiere decir la palabra perplejo que acabo de usar? Quiere decir dudoso, incierto, irresoluto, confuso. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Buscaba una respuesta él a sus aprensiones. Eso es lo que él quería. Una respuesta. Verso 8. Dice la Escritura: ¿ha cesado para siempre su misericordia? Empezó a cuestionarse ese hombre. En realidad Dios ha quitado esto de mí. En realidad yo ya no siento esa bendición.
En realidad se ha alejado de Dios, se ha alejado Dios de mí. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? La gracia de Dios inmerecida que nos ha dado, en realidad, ¿ha cesado? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Pero yo quiero que usted recuerde, por favor, que esas preguntas de duda no las está haciendo cualquier mico de los palotes. La está diciendo Asaf, un hijo de Dios, y era evidente. ¿Cuánto más nosotros? No le llegamos ni a los tobillos a esos hombres. Eran hombres de Dios. Pero sí, Dios los llevaba a esas profundidades de bajeza para que ellos siempre florecieran en la misericordia y la gracia de Él. Por eso, no te dejes arrastrar tu angustia a la desesperación. Confía en el Señor que Él hará. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Miremos lo que dice Salmo 103. Sé que todas estas preguntas en realidad las tiene que contestar tu fe, la fe mía y la palabra de Dios. Salmos 103, verso 17. Mire lo que dice la Escritura. Salmos 103, 17. Vaya conmigo ahí y espéreme. Él preguntaba, ¿ha cesado para siempre su misericordia? La Escritura le contesta y le dice, mas la misericordia de Jehová es ¿de qué? Desde la eternidad, ¿hasta dónde? Hasta la eternidad. No se acaba. Te la dio, es tuya. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios. El gran Jireh, el que va a proveer fortaleza. En el momento de tu bajeza, en el momento de tu necesidad, Él va a decir, aquí estoy yo, junto a ti. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen. ¡Ja! No es sobre cualquiera. Tenemos que aclarar eso. Hay que aclararlo. Es sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de Dios. La palabra de Dios es la que contesta todas estas preguntas. Es la palabra. Miremos la siguiente parte, dice, se ha acabado perpetuamente su promesa. ¡Ah! ¿Ah? Este Asaf nos está dando una lección. Porque muchos creen esto. Tú no puedes preguntar eso a Dios. ¿Sabe qué? Te puede ir al infierno. No, ¿qué va? Asaf está preguntando. Está diciendo, ¿se ha acabado perpetuamente tu promesa, Señor? Cualquiera diría, no quiero entrar en esto, solo es una aclaración. Cualquiera diría, ¿ha cesado para siempre su misericordia? Porque él dice, su misericordia es para siempre. Y dice, ¿y se ha acabado perpetuamente su promesa? La respuesta sabemos que es no. Pero cualquiera podría interpretar esto, entonces Dios es mentiroso. No, mira lo que dice Hebreos 6:18. Para que por dos cosas, Hebreos capítulo 6 y verso 18 dice, para que por
dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios que Dios mienta. ¡Ja! Está hablando de Dios. Dios no miente. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¡Ah! Esas palabras lo llenan de aliento a uno. Las promesas de Él sobre su pueblo. Ahora, en realidad, Asaf está en una situación no cómoda. Pero Hebreos nos contesta a nosotros. Y nosotros con nuestra fe aceptamos esa palabra rica y linda. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Asaf? Asaf está hablando un lenguaje de una alma que está emproblemada, que está desconsolada, que está tribulada y hasta cierto punto desesperada. Ese es el lenguaje de una alma que está desconsolada. Así habla. Vámonos al verso 9. Denme unos 10 minutos para terminar. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. Esta palabra llegó a lo más profundo de mi corazón. Salmo 77, 9. Dice Asaf: ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira las piedades? Y esa palabra Selash es una palabra que no tiene un significado que podamos decir ciertísimamente. Eso significa, unos dicen que esa palabra Selash era como una pausa en los cánticos, en los himnos. Otros dicen que esa palabra es traducida como levantar la cabeza. Yo no sé, pero esa palabra está ahí. Gloria sea el nombre del Cordero. Ha olvidado Dios el tener misericordia, ha encerrado con ira sus piedades, su amor. ¿Se ha olvidado ya Dios? No. Miremos rápidamente lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 y 23. Lamentaciones, capítulo 3 y verso 22. El salmista está preguntando: ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 y 23. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido ¿qué? Consumidos. Si estás vivo, dale gracias a Dios. No has sido consumido. Porque la misericordia de Él es de siempre, para siempre, es eterna. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Porque qué? Porque nunca decayeron ¿qué? Las misericordias. Entonces le estamos respondiendo al salmista de esa manera: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y el verso 23 dice: nuevas. O sea, si se acabaron a las 12 del día, a las 12, a la 1, nuevas. Es que para decir eso hay que usar horas, las 24 y la 1 ahí. Si a las 12
de la noche, empezando el día a las 01:01, son nuevas. Las misericordias del día anterior pasaron, son nuevas. La misericordia del Señor. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Denme 2-3 minutos para decir algo personal. ¿Por qué creo yo esta palabra? Hace 5 años, quizás, un poco atrás, estaba yo cuestionando al Señor y decía: Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo voy a poder servirte a tiempo completo? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a predicar tu palabra? No podía. Estaba endeudado hasta acá. Mis niños estaban pequeños. Y tenía deudas. Y yo cuestionaba al Señor. Y decía: ¿hasta cuándo, Señor? Hasta hoy, en este día, yo puedo decir que nuestra familia está solvente para la gloria de Dios. Pero eso no fue inmediato. En el tiempo del Señor se cumplió. No cuando yo quería. Porque dice Romanos 9:16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Dice que nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Aleluya. Miremos Oseas rápidamente, 11, 8, 9. Oseas capítulo 11, versos 8 y 9. Dice la escritura: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Diciéndole Dios a su pueblo. Oseas 11, 8 y 9. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Edma y ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Aleluya. Ese es Dios. Son nuevas las misericordias de Dios cada mañana. Aleluya. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Aleluya. Ese es Dios. Verso 9. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de Israel, y no entraré en la ciudad. Lo leí 2 veces, ya sé, tranquilo. Pastor, nos está hablando de un personaje enteramente en depresión. Alguien que cuestiona a Dios. Y en medio de todo lo que se ve en tinieblas en la vida de este hombre, en el verso 10, dice la escritura: dije, enfermedad mía es este. Estoy en Salmo 77, 10. Dije, enfermedad mía es este. ¿Por qué dice eso? Porque hizo preguntas. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios de tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y dije, enfermedad mía es este. Este pensamiento es mío. Este pensamiento no puede venir de Dios. Este pensamiento fue creado. Este pensamiento fue puesto por el enemigo.
No dejes que la angustia te lleve a la desesperación. La depresión va a llegar hasta donde tú quieres que llegue. Enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Ese es pararse en la brecha. Eso es lo que reacciona un verdadero cristiano, de que ha sido abatido y que ha sido llevado y que ha sido traído y que ha sido pisoteado. Se ha levantado. Enfermedad mía es esta, pensamiento mío es este. Traeré a mi memoria los años de la diestra del Altísimo, los años en que le servía, los años en que yo cantaba, los años en que yo tocaba, los años en que el Espíritu de Dios me envolvía, los años en que yo fui vidente, los años en que yo llevé profecía, los años en que yo servía a Dios, los años en que Dios me usó. Voy a traer a memoria eso. Y eso es lo que Dios quiere que reaccionen. Verso 11. Traeré pues, verso 11. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí. Haré yo memoria de ¿qué? De tus maravillas antiguas. ¿Sabe qué? Mire, hay algo que yo quiero que usted sepa, amado hermano. Si hay algo que todo el Antiguo Testamento Dios habla y Dios dice y le dice al pueblo de Israel: acuérdate de dónde te saqué, que abrí el mar rojo, acuérdate que te alimenté, acuérdate de... Si es algo que le agrada a Dios, es que nosotros le recordemos a Él y decirle a Él: Señor, gracias por sacar a tu pueblo. A Él le encanta que le diga a uno que Él abrió el mar rojo. Es que esas cosas no las puede hacer cualquiera. Eso se ve en película. ¡Ja! Pero eso fue cierto. Si hay cosa que a Dios le agrada, es recordar las memorias de su mano poderosa. Cómo sacó, cómo cuidó, cómo protegió a su pueblo. ¡Ja! Meditaré en todas tus obras. Verso 12. Ahí fue en realidad que Asaf reaccionó. Meditaré en todas tus obras. A mí no me importa de la angustia. Jamás me va a llevar a la desesperación. Meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos, porque eso es lo que le gusta a Dios. A Dios le agrada cuando tú dices: tú eres mi Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Esa es una gran oración para Él. ¡Ja! A Él le agrada eso. Que le reconozcamos en este hombre pequeñito. Decirle: Dios, te amo por tu poder y tu grandeza. Es que esa es una gran oración para el Señor. No necesitas ser un gran teólogo, no necesitas ir a un gran seminario. Lo que necesitas es tener un corazón agradecido y acordarte que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Aleluya. Se levantó, dice: meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Le encanta a Dios que nosotros hablemos del testimonio de Él. 13. Oh Dios santo es tu camino. Mira la reacción de un hombre que estaba en angustia, derrotado, que nadie daba un chichunte por él, nadie daba un centavo. Se ha levantado, dice: meditaré en tus obras, Señor, hablaré de tus hechos. Oh Dios santo es tu camino. Qué Dios grande como nuestro Dios. Aleluya, yo doy testimonio de eso, porque de allá me sacó el Señor. Tuvo misericordia de mí. Andaba perdido en mis delitos y pecados. Mi vida era efímera. Dios me sacó de ahí. Oh Dios santo es tu camino.
Que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Ese es un hombre que está agradecido, que ha reaccionado, que ha dicho no a la depresión, que ha dicho no a la angustia y a la desesperación. Le metió una patada. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Él está esperándote con los brazos abiertos. Tú no puedes seguir en esa situación. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Verso 15. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Selah. Si hay algo que le agrada a Dios, es que tú le recuerdes que su mano poderosa, lo que hizo con su pueblo. Dios se agrada de eso. Y este hombre reaccionó de la mejor manera. Estaba acabado, estaba destruido. Nadie podía consolarlo. Te vieron las aguas, oh Dios. Estoy en el verso 16. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua. Tronaron los cielos y discurrieron tus arroyos. La voz de tus truenos estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron al mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Grande es Dios, aleluya. Él reconoció que su Dios era capaz de eso y mucho más. Por eso, amado hermano, si tú estás en esta situación, hay noticias para ti. Asaf se levantó. Asaf, que no podía hallar consuelo, que cuando llegaban a consolarlo, él no recibía consuelo. No podía dormir. En las noches pasaba con las manos levantadas cuando era de reposar. El sueño se había ido de su vida. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por manos de Moisés y Aarón. Asaf le dio vuelta a su problema. Lo había él abrazado a la angustia. La había arrullado y estaba siendo llevado a la desesperación. Y en un momento cuando su oración era melancólica, cuando su pesadumbre era melancólica, cuando las preguntas eran melancólicas, él reacciona y habla de la grandeza de la historia, de su brazo poderoso del Señor. Y empieza a escalar hacia arriba y a salir del abismo donde había sido metido. Y estaba diciéndole adiós a la angustia y adiós a la desesperación. Saliendo de ahí. Pero ¿cómo empezó? Con una tristeza. Por ahí empezó. No dejes que esto te lleve a ti a la desesperación, a la angustia. No dejes que las malas noticias quiten tu sueño. Las noticias que sean sobre tu familia, sobre tus hijos, nos duelen. Pues si nos duelen, son nuestros hijos. Pero ni modo, hay que salir de ahí. No podemos encerrarnos, hay que levantarnos. Dios nos necesita para que prediquemos este evangelio, pero lo prediquemos con una mente lucida
lúcida, perdón, con una mente agradecida, no atado a una depresión o a una tristeza. No dejes que la tristeza invada tu vida. Termino con esto. Segunda de Corintios, capítulo 7 y verso 10. Esta es la tristeza. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 10. Second Corinthians, chapter 7, verse 10. Mire lo que dice la Escritura. Yo quiero que me dejen un buen tiempo. Quiero que mis amigos puedan ver este versículo, porque por ahí es donde viene la depresión. Por una pequeña tristeza, por una pequeña impotencia llegó la tristeza. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 7 y versículo 10, dice la Escritura: porque la tristeza que es según Dios no produce melancolía, no produce depresión. Dice la Escritura, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Aleluya. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte. Te arrastra a la angustia, a la tribulación, a la desesperación y a la muerte. Así trabaja. Podemos salir de la depresión. Oh, yes, en inglés. Yes, man en alemán y sí en inglés. Seguro que sí. Sí se puede. Claro que sí. El Dios nuestro es un Dios que está atento al llamado de su pueblo, atento al llamado de cualquier hombre que quiera arrepentirse. Levántate, hermano. Levántate, hermana. Ve a la luz de Cristo y te alumbrará la palabra de Dios. Y días de salvación y refrigerio van a llegar a tu vida. Ponte de pie en esta tarde. Aleluya. Sí se puede salir de ahí. Seguro que sí. Quiero orar. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, por la bendición que nos has dado en esta tarde de predicar tu palabra. Gracias, oh Dios mío, por las personas que van a ver y escuchar este mensaje. Sé tú en ellos, Padre. Habla esa vida a esa persona que está tirada, encismada en su melancolía, en su tristeza y en su depresión. Oh Dios mío, levántala en el nombre de Jesús, Padre. Que al escuchar tu palabra, Señor, esa persona pueda llegar, oh Dios mío, a tener gozo, paz. Oh Dios, a través de tu Santo Espíritu, Padre. Oh Dios, levanta a esa hermana, levanta a ese hermano que está hundido en la depresión, Padre, aleluya. No dejes, oh Dios mío, que ningún problema pueda angustiarlos, oh Dios Santo de la gloria. Padre, oh Dios mío, que cada uno de nosotros seamos, oh Dios mío, escuchadores de tu palabra, pero también hacedores de esta palabra, oh Dios mío, que podamos levantarnos como hizo Asaf, oh Dios, contar de los testimonios tuyos, de tus maravillas, de tu poder, oh Dios. Gracias te damos, oh Dios Santo de la gloria, que esta palabra penetre, oh Dios mío, y que los corazones sean trillados y estremecidos, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Te pido, Dios mío, que tú bendigas
a tu pueblo alrededor de la tierra, todos aquellos que predican tu palabra. Oro por aquellas personas que van a venir al conocimiento de tu palabra, Señor. Oro por esas personas que van a escuchar este mensaje y van a ser tocadas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre de la gloria. Tráelos y que puedan congregarse en una iglesia donde se predique tu palabra, oh Dios. Bendice a tu pueblo, sobre todo a nuestra iglesia, Padre. Bendice a nuestros hermanos. Bendice sus finanzas. Los hermanos que están buscando trabajo, Señor, ayúdalos, Padre. Bendice, oh Dios mío, las propiedades, los animales domésticos. Bendice, oh Dios mío, a cada vida, Señor. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de predicar tu palabra por estos canales. Bendícenos y guárdanos, Padre. Que cada uno de nosotros podamos siempre predicar con amor, con autoridad, pero con responsabilidad tu palabra, Señor. Gracias. Despídenos en paz, con esa paz que solo tu Espíritu Santo puede dar. Como dice tu palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. En el nombre de Jesús oramos, decimos todos amén y amén. Acuérdense, hermanos, Cristo les ama. Dios les bendiga.